presentamos primero, ¿cierto? Como para las personas de Cagua que obvio no nos conocen y las personas de Casana que de pronto ya les conocen un poco por el reel que montamos, pero bueno, estamos aquí reunidos con Eli, Saskia y Sergio, entonces si quieren solamente como así, hola. Hola, bienvenidos. Bienvenidos y qué rico tenerlos aquí para esta conversación. Sí, qué rico. Bueno, y a las personas de Ecagua, nosotros somos Caro y Alex, mucho gusto. Hoy vamos a estar conversando acerca de la vida en simbiosis con la naturaleza, que me parece muy bonito como lo nombran ustedes, y el tema puntual que nos convoca hoy es alimentación viva. Entonces, nos gustaría saber quienes estén en vivo, si nos están escuchando bien, que nos digan ahí que nos están viendo bien, y yo voy a comprobar acá que esté correcto. Efectivamente estamos pues como ahí funcionando súper bien. Que esté audio ok. Y bueno, ¿dónde estamos? Yo creo que primero que todo podríamos empezar por eso, como ¿dónde estamos? En la mitad del este bosque. Estamos aquí en Ecagua, en Casa Luna ahora, que es en el Valle de San Blas, en Antioquia, en Colombia. Y estamos aquí en un espacio de arquitectura escultórica que estamos construyendo con Sergio hace unos años, explorando el mundo de bambú. Esta es una casa que ya tiene por ahí 2 años de terminada. Sí. Y bueno, y seguimos construyendo otras obras en este momento y bueno, esa es una de nuestras pasiones, es la arquitectura en Guadua, la exploración de formas orgánicas y la manera como es una arquitectura viva también, así como hay una alimentación viva, hay una arquitectura viva. Wow. Exacto. Y bueno, habíamos como, nos conocemos hace un tiempo con Sergio y Eli y con Saskia y estuvimos haciendo una colaboración para una clase súper bonita que ellos nos dieron. Y estábamos pensando qué rico compartir con toda la comunidad de Casana qué es esto de la alimentación viva y también con la comunidad de Cagua, porque de alguna forma digamos que lo que más comparten ustedes en redes es como todo lo que hacen sobre arquitectura, pero realmente como su misión y su estilo de vida está muy permeado también por el alimento. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, yo tengo como unas preguntas que pensamos aquí con Alex de lo que les queríamos preguntar y la idea es que hagamos como esa conversación. También si ustedes desde sus casas, quienes estén compartiendo con nosotros, tienen alguna pregunta, me la pueden dejar ahí, que vamos a estar viendo como qué preguntas surgen. Entonces nada, comencemos. Bueno, hay una pregunta que, bueno, la formuló realmente Alex y me parece súper bonita. Y es que, ¿cuál fue el evento desencadenante que los llevó a tomar ese cambio drástico en sus vidas? De pasar de una ciudad tan sofisticada o, digamos, cosmopolita a la selva, literal. Sí, como es ese cambio de estar como en Inglaterra, esa ciudad, ese país tan metrópoli con todo su desarrollo, su tecnología, en una de las ciudades más antiguas, entiendo yo, que desde el continente, como lo es Londres, y estar ahora aquí, como en este trópico, en medio de casi la nada, ¿no? Porque aquí estamos, no se escucha absolutamente nada, solo el ruido de los pájaros y nosotros cuatro. Sí, pues a veces la vida tiene un plan que uno no sabe y uno empieza con unas cosas que le atrae y después uno sigue como siguiendo el camino y uno llega a un punto que nunca se imaginó. Y esta es casi que pasó para nosotros. Estuvimos en un proceso de cambiar nuestras vidas, de buscar algo más vivo, pues. Y vinimos aquí para para dar un taller en construcción y nos encantó vivir aquí. Pensamos, bueno, intentamos la vida. Y es como que, la verdad, teníamos cada uno en nuestras propias, pues, ¿no? Como viaje personal de transformación. Sí. Estábamos en un viaje o en una aventura o en un proceso personal. Y yo llevaba 18 años en Reino Unido y Eli estaba viviendo en Sudáfrica. O sea, ella ni siquiera estaba en Reino Unido, estaba en Cape Town. O sea, había ido allá a vivir allá unos años, porque su país de origen es Reino Unido, y había vuelto a Reino Unido.
por unas circunstancias muy particulares. Y en ese momento, a través de muchas transformaciones de vida, yo había llegado a la conclusión personal, yo estoy listo para irme de Reino Unido, ¿no? Y en ese momento nos conocimos. Y Eli también estaba en su propio, o sea, estaba de vuelta en Reino Unido, pero quería irse, quería otra aventura, quería otro espacio, otra manera, digamos, de entender la arquitectura, de entender la alimentación, de entender la vida entera. Y entonces, como que nos unió ese proceso. Estábamos en un momento, o sea, en un momento de vida muy parecido, Sí. como de listos para un gran cambio. Y la verdad es que la arquitectura en Guadua, el venir aquí a esta tierra, todo eso fue como que se dio por sí solo casi. O sea, cuando uno tiene esa claridad de que estamos listos para ese cambio, todo lo demás como que se alineó. Eso que dices es muy bonito, Sergio, porque a veces yo siento que nosotros los seres humanos como que luchamos, como que uno quiere algo y eso no se le da y no se le da, y entonces uno de repente tiene que comprender que quizás no es eso, quizás es otra cosa, porque a veces cosas que uno no tenía pensado salen muchísimo más fácil que aquellas que de pronto nos veníamos planteando. Y alguna vez yo trabajé con talleres de amor propio con una amiga que trabajábamos juntas en unos retiros, y ella me decía, pues como que todo propósito se puede cumplir siempre y cuando eso esté como con el plan del alma, y hay cosas que de repente no están en tu plan de alma, pero uno no lo entiende como desde la conciencia humana. Sí. Wow. Sí. Hay que permitir que fluya la vida a veces, como dejar los planes que uno tiene y permite que fluya. Sí. Y de alguna manera no fue muy abrupto para ustedes pues estar en un sitio pues con unas comodidades ya específicas como es la ciudad, donde uno pues se levanta, toma el ascensor, baja, está el sótano, sales en tu vehículo, llegas a la oficina y subes otro ascensor y ya estás en el sitio. A estar acá en un sitio donde, ahora voy a hacer el desayuno y tengo que caminar 100 metros o 50 metros para ir a buscar lo que tengo que hacer, está lloviznando, bueno, no hay problema, y me regreso y prendo, no hay luz, bueno, entonces tengo que ver qué otra cosa puedo hacer porque no tengo cómo cocinar, y ahí va el otro tema que vamos a conversar ahora. Entonces, ¿cómo fue como esa adaptación? ¿O ya estaban desde el principio ya mentalizados a que, bueno, esto va a ser duro y un cambio drástico? No, pero ahora es mucho más cómodo que al principio. Empezamos en una carpa, sin nada. Muy madre. Fuimos a la quebrada para llenar nuestras botellas de agua cada mañana. ¿En Ahora una carpa? tenemos, en una carpa colgante. Sí, o sea, desmatonaron un poquito, limpiaron más o menos como donde iba a estar la carpa y ya, ahí se inició. Sí, o sea, a ver, yo creo que la manera de contestar eso tiene que ver con esa idea de ese momento de transformación de vida. Entonces, Sí. estábamos en un espacio muy cómodo, como tú dices, y con un trabajo, pues en mi caso era un trabajo muy de oficina y muy, digamos, común y corriente de arquitecto. Sí, Y digamos que lo que yo sentía es que había un espacio de exploración que ya llevaba por ahí 8 años creciendo y creciendo, que era alimentación, era un camino espiritual, un entendimiento digamos, de una psicología profunda interna, un entender de cuál es mi propósito en el mundo, ¿no? O sea, todo eso se estaba dando como un espacio de sanar algo, digamos, cuestiones que a mí me habían tenido muy enfermo y muy en una crisis, pero había como una burbuja de bienestar, por decir así, de todas estas prácticas, de todos estos conocimientos nuevos, al lado de una burbuja de seguir con un espacio, pues trabajando en una oficina, mirando una pantalla de computador todo el día, digamos, perpetuando un sistema en el que yo ya no creía, ¿verdad? Entonces se dio, y para Eli hubo un proceso parecido pero distinto. Digamos, a mí me tomó 8 años darme cuenta de esto, y a Eli le tomó como 8 semanas, no sé. O sea, pero en el momento en que nos encontramos, ella venía ya claridad, yo no quiero ese trabajo de oficina, sí. y yo también, yo no quiero ese trabajo de oficina. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas dos burbujas, una burbuja de trabajo en una oficina y de bienestar y de un camino espiritual y de una Comodidad. sanación personal,
¿Cómo hacer para que ese espacio de bienestar se vuelva la vida entera? ¿Cómo hacemos para que nuestra acción en el mundo se vuelva una acción significativa y profunda y que crea un mundo mejor? Entonces, deja uno de pensar en esas comodidades y es más, arranquemos de cero y ¿cuál es ese sueño? ¿Cuál es ese sueño? ¿Cuál es ese mundo que queremos crear? Y entonces estar en carpa por unos años está muy bien mientras se crea la arquitectura que uno quiere ver en el mundo, ¿no? Sí, sí. Y las huertas que uno quiere ver y la comida que uno quiere cultivar y todo lo demás, ¿verdad? Hay una frase de yoga que quienes de pronto han visto varios lives en Kasana mío o han tomado algún curso, yo siempre la digo, y es una vez en mi primera formación de yoga, el profesor decía, hay que renunciar a gustos inferiores para disfrutar de placeres superiores. Sí. Y es como algo que sucede en todo, ¿cierto? Digamos que eso fue como un poco esa incomodidad, pero porque estaba como esa mira de ese proyecto más grande. O cuando alguien quiere, no sé, cambiar su alimentación, que ya vamos para eso, y entonces de repente todos los días se come el postre en el helado de tal lugar siempre que sale de trabajar, pero entonces eso ha hecho que vaya subiendo de peso, que tenga resistencia a la insulina, que de pronto le diagnosticaron ya diabetes. Entonces hay que renunciar a ese gusto inferior de comerse ese helado todos los días cuando sale del trabajo por, no sé, cambiarlo por ir a un centro de pilates, yoga o caminar para ir a la casa, y en unos meses ya se va a obtener ese beneficio superior de tener la salud. Sí. Yo tengo curiosidad por algo y ese, ¿cómo lo tomó tu familia? ¿Cómo es que, a dónde va usted? ¿A Colombia? ¿Y allá a dónde? O sea, Mi mamá vino aquí también. Ella, bueno. Ella dijo, bueno, pero yo quiero mirar a ver dónde es que va. Yo primero voy y miro. No, mi mamá viene a vivir aquí Sí. también, y mi papá, él viene a visitarnos, pero hay un estilo de aventura en nuestra familia que todos están muy entusiasmados con venir a lugares rurales o exploraciones, La exploración, expediciones, sí. Entonces sí. El papá de Eli fue al Polo Sur en una expedición en los años 80. Ah, Y tienen como una, no sé, como una manera de entender la vida que es muy Sí. de como esa aventura, ¿no? sí. Entonces como que No, esto sí. les pareció muy natural, una expedición a la Sí. selva, ¿no? Algo así. Eso está como en el ADN británico. Esos han sido los exploradores del planeta por siglos, sí. Bueno, Sí, y así ha sido. hablando como con el tema ya en sí, como entrando más en el asunto de alimentación, a mí me gustaría mucho que nos ayudaran a definir cómo entendemos la alimentación viva. ¿Qué es la alimentación viva? Pues puede ser que uno está comiendo y poniendo cosas en el cuerpo que están llenos de vida. Por ejemplo, un germinado está en un proceso de crecimiento, y cosas fermentadas están también en un proceso de desarrollo orgánico, y la comida antes de se cocina está también en viva porque tiene las enzimas digestivas vivas. Entonces puede funcionar en el cuerpo como algo vivo y interactuar con los Las células. las células del cuerpo que están también vivas. Y entonces, o sea, un poco hay como, podría decir dos paradigmas. Un paradigma es lo que uno ve en casi todos los supermercados, casi todos pues las maneras de entender comida, y viene de Pasteur, viene de los higienistas, y es esa idea de las bacterias son malas, hay que pasteurizarlo todo, hay que cocinarlo todo, hay que matarle cualquier bicho que haya ahí, cualquier bacteria que haya ahí, hay que matarlo todo. Y entonces se consume una química de pronto de planta, una química de proteína animal o cualquier cosa que ha sido, pues, usando o parafraseando lo que acaba de decir Eli, le han matado su cualidad de enzima digestiva, y lo que queda es una química que es inerte. De ahí no podría emerger vida, ¿verdad? Y entonces la otra ciencia, que es una ciencia que es muy ancestral y al mismo tiempo una ciencia del futuro, es la ciencia, digamos, de lo pránico, de lo cuántico, de la vida misma. O sea,
la vida es pura energía, es pura vitalidad, es pura capacidad de generar más y más y más, ¿no? O sea, en la microbiología ve uno que hay, o sea, en vez de ver las bacterias como agentes que hay que matar antes de yo comérmelo, si los vemos como probióticos, significa que hacen parte de nuestra flora intestinal y crean una vida mejor o nos revitalizan, ¿no? Entonces la comida o la alimentación viva es una alimentación donde uno ha mantenido todo el prana, toda esa energía de vida en los alimentos a través de sus enzimas digestivas intactas, sus probióticos intactos, inclusive fomentando todo eso a través de procesos como fermentación, germinación y cocinando casi que nunca. Nosotros la verdad casi nunca, pues hay veces cocinamos porque hay algo también rico de cocinar. O sea, y es muy claro que parte del goce de vida es uno comer cosas que le parecen a uno ricas, y en el Ayurveda hablan de que es muy importante que uno sienta gusto, ¿verdad? Pero si uno lo mantiene en un porcentaje mínimo, ¿no? 5, 10% por peso de cosas cocinadas y un buen 80, 90 o más por ciento de cosas crudas, fermentadas, germinadas, eso es, digamos, el principio de una alimentación viva. Yo les digo siempre a mis alumnos que vamos a hacer el 80-20, pero 20 de flexibilidad de lo no saludable y 80 de lo saludable. Aquí ya es otro nivel. Se pueden poner otro nivel también. 80% verde y 20 de pronto tomate, de colores. Esto sería como 99-1. En este concepto de alimentación viva, bueno, ya nos hablaste que se germina, se fermenta, pero también hablábamos de otros procesos como el deshidratado. Yo creo que es importante como decir más o menos como, o sea, que la mayoría de la gente cuando les decimos, el otro día que salimos de la clase de acá el sábado y comentábamos con un amigo lo que estábamos haciendo y que tenían alimentación viva, y él era, pero ¿cómo así? O sea, comen lechuga. O sea, y si cuando uno come más saludable, las personas normalmente ya empiezan a pensar, pero bueno, ¿y usted qué está comiendo? Pura lechuga. Ahora, con alimentación viva y cruda y vegana, es como la primera idea que se le vienen a las personas. Y no, o sea, son muchos procesos distintos los que se pueden hacer en este tipo de alimentación para no comer únicamente que se comen la hoja que cogen de la huerta, pero que también se pueden hacer otros procesos. Y luego le asombró más, ¿no? Pero ¿cómo? Y aparte de eso, no lo cocinan. No, ahí sí. Además no lo cocinan, entonces, uy. Sí, también, por ejemplo, hasta las ensaladas, uno puede imaginar muchas variedades de ensalada que están, con variedades de vegetales y también con salsas diferentes y con texturas. Y entonces la ensalada no es solo la lechuga, el pedazo de pepino y un pedazo de tomate de pronto. Es también algo que nutre este gusto de comer cosas que están deliciosas, que están llenas de colores, que están llenas de sabores. Y también hay algo, yo veo algo muy particular en idioma español, que es que la palabra crudo, cuando uno la usa metafóricamente, es como denigrante. O sea, por ejemplo, alguien tiene una idea y uno le dice está muy cruda, es como no la has preparado suficiente. No está lista. Y por ejemplo en inglés, cuando dice uno raw, que sería la traducción literal de crudo, y lo usa de manera metafórica, es positivo. Es potente, quiere decir, es potente, es como, tiene como una potencia muy como auténtica, es como entre auténtico muy y potente, muy natural, es raw. Y entonces se da uno cuenta que hay como un condicionamiento bien profundo. Desde el lenguaje. Desde el lenguaje y desde la cultura, de que lo crudo es casi que relativamente negativo, como ¿no? insano. Como que hay algo negativo ahí. Sí. Okay. Sí. Y dentro de ese estilo de alimentación viva, bueno, ¿cuál nos podrían decir, por ejemplo, como un plato favorito tuyo y un plato favorito tuyo? Sí. Wow. Bueno, yo empiezo, a ver, de pronto más que un plato voy a hablar como de una manera de preparar cosas que son los quesos a base de plantas. Okay. Entonces, por ejemplo, a mí los quesos a base
semillas de girasol o de nueces de marañón o quesos de ese tipo, me encantan. Y entonces es un queso fermentado, es una manera de como de producir muchas enzimas digestivas para uno, digamos, incrementar aún más el número de enzimas que uno introduce al organismo y es muy delicioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí los quesos veganos me encantan. Los quesos. Los quesos, sí. Y bueno, hablamos del deshidratador. A mí me gustan mucho las cosas que tienen un crunch. Entonces, por ejemplo, una galleta que se hace de pronto con semillas de chía, semillas de girasol, de pronto semillas de linaza. Y es como una mezcla que se deshidrata en una bandeja. Y cuando sale de la deshidratador es, sí, una galleta crocante. Uno puede poner cualquier sabor, de pronto sal, de pronto limón, puede ser con pimentón o algo. Y después por encima una salsa, por ejemplo, pues guacamole puede ser en Colombia. O un tipo de hummus, o sí, algo como fresco así. Qué rico. Y la verdad que sí, suena muy rico. Nosotros digamos tenemos la oportunidad de comer como comidita preparada por ustedes y sabe muy muy delicioso. Me gustaría, bueno, ya hablamos de cómo fue como ese punto de inflexión que los llevó a tomar la decisión de dejar una ciudad grande a venir a la selva, literal. Pero ¿cuál fue ese punto de inflexión que los llevó a cambiar a ese estilo de alimentación? Porque muchas personas que viven en el campo no necesariamente optan por un estilo de alimentación viva. Sí. Conocemos muchas personas que viven en el campo que pues también tienen sus gallinitas, sus cerditos y como que cocinan normal, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que los llevó a optar por ese estilo de alimentación viva? Y las personas aquí dicen que comemos rastrojo. Entonces es muy verdad. ¿Comen rastrojo? De la huerta, porque nos gustan las hojas. Las hojas, Las y ellos flores. lo llaman el rastrojo. Las flores. Sí. Sale muy barato alimentarlos desde allá. Bueno, yo casi no tuve un cambio grande porque nací en una familia vegetariana y cuando yo tenía como 10 o 15 años la familia comió casi crudo y vegano. Entonces yo crecí en un estilo de vida muy parecido a lo que comemos ahora, aunque no teníamos una huerta grande con mucha variedad de comida fresca que se puede como coger directamente de la huerta al plato. Pero bueno, sí, es como muy parecido para mí. Pero tú tienes otra historia. Yo tuve como una crisis de salud cuando llevaba por ahí una década en Reino Unido. Y era parecido pues a ese tema que ya les mencioné hace poco de estar trabajando en una oficina de arquitectos, tener un estilo de vida muy muy común y corriente de comer carne y todo tipo de, pues cualquier comida rápida, cualquier cosa que uno encuentre en cualquier McDonald's o algo así. Tomaba mucho café, bueno, o sea, un estilo de vida... ¿Alcohol también? Un poco, digamos, nunca llegué a ser alcohólico, pero Café sí de Colombia. Los viernes me iba de fiesta o algo así y se toma tomaba así cervezas, lo que sea. Pero digamos que lo que me dio fue una gran crisis. Tiene muchos componentes, una parte emocional muy profunda, pero digamos la parte física fue diagnosticado como un colon irritable. Y ese colon irritable, yo fui a muchos médicos, en ese momento yo era muy escéptico sobre cualquier proceso alternativo, cualquier medicina alternativa, entonces yo fui a los médicos comunes y corrientes y me dijeron, te hacemos una cirugía, aquí hay una droga, te la tomas para el resto de tu vida y vas a estar bien. Y yo pensaba, wow, yo tengo como 30 años de edad y me están diciendo tomar una droga para el resto de la vida. O sea, me parecía horrible como el prospecto de eso. Y había algo dentro de mí que como que me daba pena decirlo. Pues, por ejemplo, a mi familia, a mis amigos, yo no quería decirlo, pero como una intuición de que hay otra manera. Y fue como un secreto que me puse a empezar a ir a doctores ayurvédicos, a doctores naturistas, a doctores de medicina tradicional china, y empecé todo un proceso de investigación de cómo me iba a resolver ese problema, ¿no? La solución en ese momento fue un proceso, digamos, una dieta vegana, fue un gran cambio,
luego una serie de limpiezas colónicas, fueron otro gran como momento de cambio. Y digamos que de ahí empezó a volverse un tema de una exploración más amplia. O sea, me di cuenta que ese camino no era solamente un camino de sanar mi cuerpo, sino que sanar mi mente, sanar mis emociones, ¿no? Y por ahí unos, no sé, 7 años después fue que nos conocimos con Eli y ella me introdujo al tema de lo crudo, ¿no? O sea, hasta ese momento yo comía muchas ensaladas, pero comía muchas otras cosas también. No tenía un interés especial en fermentos, no tenía un interés especial en todos estos temas crudiveganos. Y fue como otro cambio como de niveles energéticos y de descubrimientos, ¿no? Y me he vuelto un fan completo. Sí. Mira que eso que a mí me resuena mucho lo que dices, porque es un poco parecido como a mi historia personal con el tema de la alimentación y como las terapias de salud holística, porque cuando a mí me encuentran que tengo un cáncer, el médico lo único que te mandan es o quimioterapia o radioterapia o cirugía. Y pues como que en ese momento yo no conocía muchas de las herramientas que hoy en día conozco y opté por hacerme la cirugía. Pero en el mismo momento en el que me hice la cirugía, yo preguntaba a mi médico, bueno, ¿y qué puedo hacer para que no me vuelva el cáncer? Y él decía, no, nada, venir a los controles y hacerte resonancias magnéticas o tomografía para que el cáncer, si vuelve a aparecer, entonces hacemos otra vez cirugía o quimioterapia o radioterapia. Y yo me puse a investigar que habían muchas personas que cambiando su alimentación habían sanado del cáncer y de diferentes tipos. Había uno que le había dado de cerebro, de mama, o sea, no encontré el mío que era de hueso, que es raro, pero todavía me encuentro con muchas personas y a mí misma me pasó, o sea, como que era muy escéptica de eso, pero empecé a ver que funcionó y pues ya 8 años libre de cáncer y todavía me encuentro en el día a día. La semana pasada que estaba en Medellín y me conocía con un señor que estábamos ahí como haciendo un trámite juntos en la fila, que uno habla con la gente de la fila y entonces le comentaba en lo que trabajaba y él me decía, pero ¿y eso sí sirve? Pues, y la alimentación sí le sirve a uno para curarse de enfermedades. Entonces hablamos un poquito como de ese concepto de que el alimento, la mayoría de las personas lo tiene como es para llenar, pero el alimento es medicina. ¿Podrían decir ustedes que el alimento lo consideran como una medicina? Claro, totalmente. Sí, y también es que la idea de llenarse y sentirse como lleno y como, yo comía una cena como grande, es algo diferente con la comida cruda, porque se siente, después de comer algo, se siente como liviana y como llena, pero de energía, no de algo como pesada, que es como llenando el cuerpo. Es más como, yo comí y me siento bien, me siento vibrante. Y para los que saben del tema ayurvédico, que hablan de la energía rayásica y la energía sátvica, ¿no? Digamos que lo que produce, lo que yo he sentido a nivel personal con una alimentación viva, es que la energía sátvica crece y se expande. Y uno deja como de tener esa necesidad por lo rayásico, ¿no? Y obviamente por la pesadez, digamos, o sea, uno empieza a sentirse mucho más liviano a nivel como de vida, a nivel de decisiones, a nivel del camino de vida. Y bueno, deja uno de necesitar esos como placeres pesados, como de una carne que me llenó, algo así. ¿Creen ustedes que de alguna manera se ha creado como una desconexión entre lo que comemos y nuestro sentido de vida, o sea, como alimento? Porque escucho mucho que todos hablan de que solamente nos alimentamos para sentirnos llenos y saciados por una necesidad que tenemos, pues, obviamente que es el hambre, pero nunca vamos más allá como en ese sentido de conexión con lo que estamos haciendo. Y yo veo que ustedes sí como que lo han encontrado, porque no es comer en exceso, sino comer específicamente lo que requiere nuestro cuerpo y en las cantidades que son y combinados como debe ser. Y adicionalmente le sumamos a eso que no es necesario pensar en que los tenemos que cocinar, sino que de forma natural eso es lo que realmente nos da energía. Sí,
Sí, en cada momento uno puede escoger qué quiere comer. Pues el cuerpo mismo puede como casi escoger, no es como planear qué voy a comer, pero que siento que va a nutrir donde estoy ahora, donde me siento ahora. ¿Has sentido eso? Que tu organismo te pide, ay, hoy quiero como Sí. esto, que hoy Hoy esto. quiero más sandía. Hoy quiero más sandía, hoy más- No, hoy quiero- en la mañana quería un batido de piña y espinaca. Por Y ejemplo. fue como, sí, en muchos meses no hemos tomado este bebido, pero es como, mi cuerpo necesitaba esto y bueno, lo tomamos. I don't know, es como que tienes el plan nutricional de lunes desayunamos esto, martes esto, miércoles esto. sino que es también como ir fluyendo un poco más con los deseos y eso también va variando mucho con el clima, ¿no? Porque hay días en donde, no sé, se siente un poco más calor y tu cuerpo te pedirá unas cosas. Yo creo que todo esto hace parte de un proceso y yo creo que en etapas muy tempranas de alguien que tiene una enfermedad o que está en una crisis de salud o que tiene una condición muy específica con la que necesita pues lidiar, un plan ayuda mucho, ¿sí? O sea, vamos a ensayar esto y a ver cómo repercute en cómo me siento dentro de mi propio cuerpo. Pero digamos, una vez uno emergió de esa crisis, emergió de ese problema de salud, emergió de la crisis, empieza uno entonces a distinguir entre lo que es un deseo como del pequeño ego, ¿no? El deseo como de que, no sé, de saciar algo como en el ya y como una intuición más profunda de que esto es lo que mi cuerpo necesita en este momento. Esto es lo que elevaría mi ser interior, mi energía interior, mi prana, ¿no? Entonces es como va uno conectándose con esa intuición interna que trae esa claridad, trae esas verdades. Claro, Sí. se requiere un profundo proceso de autoconocimiento para poder llegar a eso y de exploración, que también yo creo que lo hablábamos en el sábado que estuvimos en esa clase, que es un proceso que toma tiempo, o sea, tampoco es pretender como que de la noche a la mañana, o sea, tú llevas toda la vida, pero porque digamos que fue como una inmersión natural que tu familia hizo y que a ti te gustó seguir ahí, porque también hubieras podido perfectamente ya con tu capacidad de libre albedrío decir, no, yo en la universidad ya empiezo a comer otra cosa. Sí, como mi hermano. Sí. Ajá, sino que fue tu libre albedrío que quiso seguir así y a ti también pues te ha tomado como un tiempo eso, pero por ejemplo, ¿qué podrían ustedes recomendar? O sea, como lo pensábamos con Alex, como qué sería lo más importante para una persona que apenas quiere iniciar un estilo de alimentación sana pero más que eso como de un estilo de vida vivo, porque siento yo que el estilo de vida vivo es como esa alimentación sana, pero también más conexión con la naturaleza. ¿Cómo podríamos definir un estilo de vida vivo? Sí. Mm. Una buena Porque pregunta. porque ahí la naturaleza está inmersa y hay una cosa que sucede mucho y es que, por ejemplo, no sé, alguien puede alimentarse muy sano, pero no tiene idea de, por ejemplo, cómo creció su granadilla. Sí. O sea, nosotros tuvimos Sí, la fortuna de cultivar también nuestros alimentos y de ver cómo crecía durante un año una planta de granadilla. Sí. Y yo no Sí. sabía que ella se demoraba 10 meses en darme una bolita Sí. de Claro. granadilla. Sí. Y yo era todo el tiempo, pero ¿cuándo voy a tener granadilla? No, Y yo- alimentando la planta Todos los días también. pasaba a mirarla, pero nada, pero Y por el contrario, uno lo que hace es que, pues no sé, vas y compras la granadilla, la partes, te la comes y ya está, que es un poco Claro. como lo que yo siempre intento transmitir en Casana con los cursos, los alumnos y las cosas que publicamos aquí en Instagram, como las recetas o esto, es como llevar a la persona a que tenga una alimentación consciente. Y para mí la alimentación consciente va más allá del hecho de que sea algo que nos nutra, sino que también sabemos que lo que te nutre a ti es diferente a lo que me nutre a Sí. mí, o de dónde proviene ese alimento. Pero yo siento que ustedes están a un nivel mucho más elevado. Entonces, ¿cómo Oh, podríamos gracias. definir eso de un estilo de vida Ya. vivo? Sí. Tienes dos preguntas ahí. La primera pregunta. Para mí los desayunos son esenciales, muy importantes. Si uno empieza el día con algo muy saludable, muy vivo, por ejemplo un jugo verde cambia la vida, literalmente, porque empieza el día con energía. Es como, bueno, estoy lista para tomar decisiones buenas. Y quiero seguir esta voz interna como profunda, no como, yo
quiero un chocolate ahora o yo quiero esto. Es como, sí, empezar el día con esa O energía. sea que podrías tú recomendar a alguien que apenas quiere iniciar, cámbiate tu café por un jugo verde. Sí, sí, Algo práctico. sí, sí. Sí. Pero cuando hablas de jugo verde, yo creo que es importante aclarar porque en Colombia el jugo, la mayoría de las personas se conoce como lo que se procesa en una licuadora. Ajá. Pero el jugo que tú te refieres es más el extracto. Extracto de jugo, sí, Ajá. es como de pepino, de apio, de brócoli, de pronto jengibre, cúrcuma, pero es cosas que no tienen mucha azúcar. Y en extractor de zumos. Un Ujú. extractor. Del extracto de zumo, sí. Mm. Entonces no tiene, no es un batido, es un jugo que entra directamente, es como se siente, después, no sé, 5 minutos después de tomar un jugo verde, yo me siento muy energizada. Bueno, ¿y cuál sería tu Yo- consejo yo para dir- quien quiere iniciar? Yo diría que es bien importante, o sea, para mí fue súper importante que yo me encontraba en un espacio en el que no estaba condicionado por, o sea, por las circunstancias de vida. Yo estaba en otro país, vivía solo y en mi cocina podía decidir hacer lo que yo quisiera esa noche y ese día. Y yo escucho mucha gente que me ha dicho, amigos aquí en Colombia o personas que nos han conocido aquí en Colombia, y dice, "Ay, yo conozco, o no, yo me encantaría ser vegano, pero vivo con X, Y, Z, mamá, esposa, esposo, bueno, hermano, hermana, papá, Sí. bueno, tía, abuela, ¿no? Entonces hay como un acondicionamiento de que se sienten mal porque no van a como entrar a ese espacio de celebración de comidas que está muy establecido en ese grupo familiar. Y lo que yo veo es que, o sea, hay un punto difícil de uno salirse de ese espacio, de ese grupo familiar, de como ha estado comiendo durante tantos años, tantas décadas. Pero si uno quiere hacer un cambio es fundamental y esas personas lo van a apreciar cuando vean el cambio en ti mismo. Por ejemplo, yo me veía enfermo, ¿sí? Yo cuando tenía colon irritable, mi mamá me decía, pero ¿qué te está pasando, hijo? ¿Por qué estás...? No, yo me veía así como enfermo y encerrado, como pálido, ¿sí? ¿Más genial? Sí, de todo. Volví a los 2 años de viaje de visita, ¿no? Porque yo venía cada rato a visitar y mi mamá dijo, wow, pero ¿qué te hiciste? ¿Qué pasó? O sea, y era como, te ves tan bien, ¿no? Y yo le dije, pues estoy comiendo enteramente distinto. Y lo apreciaron y lo respetaron y lo entendieron Qué interesante. y no me fuerzan a que, entonces tienes que comer el asado con nosotros. Ajá. O sea, es como uno saber, esta es mi verdad, este es mi proceso y tengo que darle espacio a ese proceso, a pesar de que haya familia y tíos y tías y abuelos y, bueno, todo el mundo que pueda decir, ay, pero comámonos hoy este asado, ay, pero comámonos hoy esta gran Sí. torta llena de gluten, ¿no? Y uno dice, no lo voy a hacer, ¿no? Y voy a respetar esta verdad interior. Claro, y yo creo que al final es como darse la oportunidad de ser un poco egoísta, que yo creo que, no sé, en otras sociedades es un poco más permitido, pero en la sociedad colombiana como que no nos enseñan, como si pensar en uno mismo fuera ser egoísta y entonces es como si me pongo a mí como prioridad, entonces estoy atacando de alguna forma a la otra persona. Es Sí. como aquí las personas se sienten muy mal si alguien te invita y tú dices no, porque se toma personal, o sea, no es como que tú le estás diciendo no a ese café, sino que tú le estás diciendo no al amor con el que esa persona Claro. te está sirviendo eso. Entonces también como en nuestra cultura es tan importante eso del compartir, del comer, del invitar y tal. Si alguien está haciendo un cambio y siente que eso está afectando a su vida social, familiar, también es un poco explicarles como yo te amo, te quiero, te aprecio, te valoro, pero en este momento quiero hacer esto y quiero que tú también me apoyes y me demuestres tu amor y tu aprecio Sí, eso sería aceptando ese importantísimo, cambio sí. que yo quiero hacer. Sí, Sí. Exacto. Cierto, porque no es que te voy a rechazar a ti, voy a rechazar a ese alimento puntual, pero a ti Sí. te sigo amando. Sí. Exacto. Porque sí puede ser un choque cultural Es muy un choque muy fuerte, fuerte. y Es que muy por eso fuerte. seguro muchos no se animan a hacerlo. sí. Bueno, y la otra pregunta que tú hacías, que era cuando uno lleva, digamos que uno está en ese espacio de que ya se está alimentando de manera saludable, se siente energizado por sus alimentos, pues yo creo que tiene que ver con
permitir que ese sentido de bienestar se vaya expandiendo y expandiendo a todas las, ¿Áreas? las áreas de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo me expreso con otras personas? ¿Cómo me relaciono? ¿Cuál es mi oficio? ¿A qué me dedico yo en el mundo? ¿No? O sea, ¿me dedico a un oficio que está creando un mundo mejor o crea un mundo en el que no creo? ¿No? En el que no, en el que, está creando un mundo en el que yo pues en el que no veo un futuro mejor para el mundo o cosas así, ¿no? Y lleva entonces a decisiones grandes de vida y a dejarse llevar por eso. O sea, qué bella invitación cuando la vida le trae a uno esas verdades, esas claridades, ¿no? Y digamos que hemos ido a varios centros o lugares donde se come de manera cruda y vegana, alimentación viva, pues digamos en Reino Unido, en Estados Unidos hay varios centros donde este es como el estilo de vida, y sí se da uno cuenta que hay mucha gente que tiene esa burbuja, ¿no? O sea, siguen muy en el sistema a todo nivel, pero comen de una manera muy muy sana, o tienen una práctica de yoga y de meditación y todo eso. Y para nosotros sí fue un llamado, como, ¿y qué tal si uno cultivara su propio alimento? ¿Qué tal si uno construyera la arquitectura en la que cree? ¿Qué tal si uno durmiera inmerso en un bosque y dejara que ese espacio, esa energía, esas cualidades del bosque se compenetren con nuestro propio ser interno, ¿no? Y ese fue un llamado que sentimos, lo llamamos vivir en simbiosis, ¿no? O estar en simbiosis con lo natural, y es como ese proceso que nos invitó, y llevamos 4 años en esa investigación. Wow. Y también yo creo que un elemento de lo que estás haciendo tú o diciendo tú es conectar con los sueños que uno tiene muy profundamente. Pues no es como, sí, lo mismo, no es del ego como más consciente, pero algo muy profundo, un sueño del propósito de la vida. Y de pronto comer cosas livianas y también vivir en un espacio muy natural, en arquitectura escultórica, permite que estos sueños pueden subir y ser más consciente. Uno puede escucharlos, emerger, sí. Y también puede ser los sueños en la noche, como que pues para nosotros ahora tenemos sueños como hay veces muy claros y como al dormir. Lúcidos, sí. lúcidos. Y traen una claridad a la vida, y esto es también un aspecto de el estilo de vida viva, que es cosas que uno no está, uno no supo antes, Claro. que vienen. Seguro es que estamos como tan intoxicados y tan llenos de cosas que es difícil escucharse a uno mismo. Sí. Y porque lo que tú preguntabas ahorita, cariño, Sí. el alimento, realmente la comida, porque eso no es un alimento, o sea, la comida que nos están vendiendo ahora de manera industrial, procesada, todas estas ajiaco que viene listo en un sobre Sí. para hacer. Le colocas agua y espesa y uno. Sí, Sí, es un polvo y le Sí. colocas agua y espesa y uno. es una comida que está llena de aditivos, de conservantes, de azúcares, de preservantes, de cosas que nos bloquean el pensar. O sea, hay algunos estudios que dicen que, por ejemplo, ese exceso de comida procesada, de verdad, o sea, nos bloquea, por ejemplo, nuestra Totalmente. glándula pineal, y entonces Totalmente. nos quita la intuición y nos hace introvertidos. Entonces es todo un sistema, que eso ya es como todo el sistema educativo, todo el sistema alimentario, todo el sistema de la salud, es como si nos quisieran un poco dormidos, como para ir en ese mismo sentido de Exacto. solo ir y trabajar, llegar a la casa, Sí. comer cualquier cosa y al otro día lo mismo. Y Entonces, volverse un engranaje de una máquina, y uno es como simplemente parte de esa máquina. exacto. Yeah. Entonces puede que uno siga en la ciudad y siga teniendo el mismo trabajo, pero solo el hecho de empezar a alimentarse distinto ya te va a traer esos otros cuestionamientos, que quizá puede que sí encuentres que ese lugar en donde estás es tu lugar en donde quieres estar, pero Sí. ya de otra forma más expansiva. Porque no todo el mundo tampoco necesariamente tiene que venir a vivir al campo, pero Sí. si alguien... Sí. Total. ¿Cierto? Pero si alguien quiere venir a vivir al campo, bienvenido a Cagua. Algo así. ¿Extrañan algo ustedes de su vida urbana? Algo que diga uno, uy, o algo que, no sé, sea que una mañana se levante y dice, uy,
cómo extraño, no sé, la televisión o el vecino de acá o no sé, algo que, y a Eli también, algo que extrañen de la ciudad. Bueno, obviamente aparte de la familia que uno dice, bueno, me gustaría tener a mi mamá aquí cerca, un poco de la parte social, pero algo que extrañen del entorno de la vida urbana. No es de la vida súper urbana, pero por ejemplo en Sudáfrica, donde yo viví en Cape Town, estuve súper cerca al mar, al caminos de trekking, y había mucho por explorar, como muy fácilmente. No es que hay que abrir un camino para explorar la montaña. Se puede como salir de la casa y explorar por 2 o 3 horas y volver. Todo un parque nacional, Sí. todo organizado. Todo organizado. Aquí Aquí salimos y estamos. toca llevar el machete. Sí, sí. Traiga el machete. ¿Y a Sergio? ¿Qué me hace falta? Bicicleta. ¿La bicicleta? Sí, pero No, aquí para no, montar yo bici. creo, no, pues, no, de pronto yo diría, digamos que como que todavía seguimos como en un espacio en el que es tan distinto esta vida a lo que fue la vida usual de ciudad por tantos años. Que a mí me pasa, hay veces que tengo sueños al dormir que son como, imagínense, el sueño es estar en un café en la ciudad en la que yo vivía en Reino Unido, tomándome un café con un amigo. Como una cosa muy común y corriente, algo que sucedía todos los sábados, algo así, muy común y corriente. Y me levanto y es como que, y ahora estoy como inmerso en lo que es aún más exótico que el sueño. Es como que el sueño hay veces es bastante normal y como que la normalidad o la realidad se volvió el sueño casi, algo así. Digamos que todavía no he llegado a una fase en que me esté haciendo falta. Todavía no he llegado a esa fase. De pronto esa fase llegue, me supongo. O de pronto, quién sabe. Bueno, yo tenía como 2 preguntitas como para ir cerrando de todo lo que hemos estado hablando sobre alimentación viva. Ya hablamos como de cómo empezar, de cómo fue como ese punto de inflexión para ustedes. Pero yo creo que una de las preguntas que uno se hace es cómo es el cotidiano de su día en la naturaleza. ¿Cómo es un día en Ecagua? Porque uno en la ciudad se levanta en la mañana y como que tengo hambre y va uno al refrigerador y a ver qué hay para comer. Pero acá, pues aquí no hay así como muchos refrigeradores. Entonces, No, bueno, sí sí hay. hay. Lo que no hay es la tienda de la esquina. pero entonces uno dice, o uno pide el domicilio, pero acá entonces no sé, ¿cómo es eso? En términos de comida, de estilo de vida o de todo. Yo creo que las dos cosas, sí, De la todo. cotidianidad en el que hacer y también como pues la comida, cómo son los tiempos para prepararlas, cómo se planea o hay que ir a mirar qué está en el día a día en la huerta para ver qué se está de pronto pasando de recoger para preparar, no sé. Yo me recuerdo cuando yo vivía en la ciudad, a veces fue como a mirar en el celular o en línea cómo sería la clima para saber qué voy a hacer hoy. Y ahora cuando nos levantamos, es como la primera cosa que vemos, es todo el bosque o el jardín enfrente, porque vivimos en un espacio sin muros, es como abierto al aire y al jardín, pues a la naturaleza. Entonces es como una conexión, sentimos una conexión muy directa con lo que es ahora y lo que es el día, el momento, y es como el día, no es tener un plan del día, pero más es como vivir muy presentemente en el ahora y aquí. Y digamos, Presente. durante los primeros 3 años de estar aquí, el día a día también era muy de esa pasión de creación arquitectónica. Llevamos, o sea, esta casa y por ahí otras 8 estructuras o 9 estructuras hemos construido a lo largo de estos años. Y entonces el día a día era como esa, o sea, imagínense uno venir de estar encerrado en una oficina diseñando todo por mouse y ¿no? En computador y así, todo como cerrado, y de pronto decir, bueno, podemos hacerlo aquí, escala 1 a 1, esta viga, hagamos una curva así y hagamos este arco así, y se vuelve como una creación, en co-creación, porque digamos todas las creaciones que hemos hecho aquí las hemos hecho juntos. Entonces es un espacio de co-creación, un espacio de colaboración, de sentirse muy vivo a través de la creación, ¿no? De lo que estamos
creando. Ha habido un equipo local con el que hemos conectado que nos ha inspirado mucho. Ellos tienen muchos talentos que nosotros no tenemos, ¿no? O sea, entender la guadua como material ha sido un proceso que ellos nos han ayudado un montón y que ha sido muy bonito traer unas ideas de diseño y que hay un equipo local que nos ayuda a traerlas a la realidad. Y cuando nació nuestra hija Saskia, cambiaron un poco los ritmos, porque entonces estar en obra pues ya no era lo mismo. Digamos que estar en obra, antes nos pasábamos el día entero en una obra y tejamos esto y hagamos esta viga y así, y ahora era como, bueno, tenemos ya un equipo local bastante establecido, bastante consolidado, podemos transmitirles unas ideas de diseño y dejar que ellos, bueno, que tengan su autonomía y que lleven a cabo. Entonces lo que hacemos es nos vemos con ellos una vez al día, típicamente al empezar el día, por ahí 7 de la mañana, hay veces por 1 hora, hay veces por 2 horas. Saskia viene a la obra, jugamos con Saskia en el bambusal, digamos, yo puedo estar con ella jugando mientras Eli está hablando sobre un detalle con el equipo, algo así. Y por ahí a la hora de las 9 o algo así, nos vamos a estar más en un espacio de hogar y con Saskia y con un espacio mucho más familiar. Pero primero lo que hacemos es recoger unas hojas, pues una bolsa, un costal de hoja de bambú del guadual donde estamos construyendo, para poner como mulch en la huerta. Entonces volvemos a la casa con una bolsa de hoja, vamos a la huerta, lo ponemos y después recogemos de pronto unas hojas o unas cosas para el desayuno y vamos y preparamos comida. Entonces, digamos, la huerta está muy al lado de la casa. Y entonces nos encanta eso que la huerta está ahí nomás, ¿no? Que uno va a hacer una ensalada, va a hacer y puede ir, cogerlo todo y prepararlo inmediatamente y digamos que entonces se vuelve, digamos, estar en el jardín es juego con Saskia. Entonces ella de pronto está con una manguera jugando a que hay como una fuente de agua y nosotros estamos no sé, deshierbando, cosas así. Se vuelve como un juego, la cotidianidad se vuelve un juego y ese es un poco el día a día, es, digamos, espacios de creación, momentos de juego, momentos de preparación de alimentos. Y decidir qué vamos a hacer con la cosecha. A veces salen como tantos bananos, por ejemplo, o llamas. Yo les ayudo. Sí. Con los bananos yo les ayudo. Tú y la deshidratadora. Porque, por ejemplo, bueno, ya en el tema de la nutrición convencional, ¿cierto? Digamos que se tiene esa idea de que hay que comer como, bueno, ya no se dice que hay que comer 6 veces al día, sino solo 2 o 3 veces al día, sin picar entre horas, pero se está haciendo como mucho énfasis en la proteína, como en las últimas tendencias como nutricionales. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podría ser? Yo sé que todos los días no comen lo mismo y va variando como de acuerdo a la intuición, pero ¿cómo podría ser como un ejemplo de un día de alimentación, por ejemplo, del estilo vivo que ustedes consumen? Y había ya por ahí como preguntitas que nos habían hecho, y es que, por ejemplo, había una persona que estaba preguntando que cómo consumiría la papa siendo crudo y vegano. Sí, no es difícil. Patata está La súper batata. buena rallada en ensalada. Sí. Sí. La papa, sí. La batata. patata. No, Que papa. Pero papa no. Papa. Papa hay que cocinar. Sí, no. La que llaman en España patata. No, Sí, no, esa, más. sí. Esa no. No, pero entonces nuestro reemplazo es la batata, que también la llaman sweet potato. Sí, ese o es- camote le llaman sí. también. Ese es nuestro reemplazo, que tiene mucho la textura de la papa, pero que es un poquito más dulce. O la- Pero ella sí se deja rallar cruda. Sí. sí. O picar. Y Sí. que la papa puede ser el 20% de la comida. De la como que la sí parte- cocinaría. Sí. O sea, hay como para contestar tu pregunta, hay como algunas cosas que, como decíamos, son directamente frescas de la huerta, algunas cosas que son preparados, que se toman, hay veces un día, hay veces una semana para crearse, ¿no? Entonces, en la nevera frecuentemente tenemos un queso vegano listo, tenemos un hummus listo, tenemos unos germinados listos, y entonces simplemente es como unos hábitos donde cada noche uno pone, por ejemplo, un frasquito nuevo de germinados a germinar y eso va a estar listo en 3 días. Entonces,
tenemos varios frascos, hay uno, el que se puso hoy, el que se puso ayer, el que se puso antier y el que se va a comer o algo así, ¿no? Entonces siempre cosas en Para tener proceso. disponibilidad. O los fermentos, Sí. siempre Ah, tenemos sí. bebidas en fermento como siempre en proceso, ¿no? Para uno tomar dentro de una semana, para uno tomar más adelante. Y entonces cuando viene el momento de preparar algo, a ver, los desayunos típicamente son bastante similares. Digamos, un desayuno es un gran jugo verde que a nivel de líquido puede que sea, no sé, medio litro por persona, una cosa así. Ujú. Y que si lo piensan a nivel de peso, Eso es como eso es esto un montón de peso. vegetales. Un montón de- Sí. No, pero Entonces, es como 3 pepinos y medio apio. sí, Ok. algo así. Sí. Y un poco de jengibre y cúrcuma. Entonces, digamos, el jugo verde está muy establecido como hábito para por ahí tipo 9 de la mañana. Sí. No más como desayuno. Hay No, y- veces eso y hay veces con fruta. Ah, acompañan fruta. Sí, hay veces un poquito de fruta después de eso. Puede ser que cogimos una papaya de la huerta, que cogimos una piña de la huerta, que cogimos unos bananos y vamos a prepararlos como, sí, digamos un banano con un yogur vegano. Y un poquito de canela, o lo que decía Eli, un batido De piña con de espinaca. piña con que te espinaca. costó, ajá. Eso, entonces eso era piña de la huerta, espinaca de la huerta, y Ujú. uno pues ahí mismo se prepara Sí. muy fácil. Entonces eso es como el almuerzo, realmente varía mucho y no es muy grande, es más como, Un digamos, snack casi. sí, es como entonces digamos que tenemos un montón de aguacates listos, entonces hacemos un guacamole y nos lo comemos con esas galletas. Con que los decía Eli. crackers de semillas. Sí, Deshidratados. entonces los crackers los tenemos en frascos, los hace uno una vez al mes y están listos para uno comer un gran frasco y come uno. Y un aguacate pues lo vuelve uno un guacamole en segundos, o sea, eso es Sí. muy rápido. Sí, Entonces los almuerzos son súper rápidos típicamente. Y la comida entonces puede ser una gran ensalada puede ser por ejemplo, no sé, por ejemplo unos zucchinis espiralizados con una salsa de tomate que tiene levadura nutricional y un poquito de ajo y un poquito de hierbas del jardín y de pronto un poco al lado un queso vegano con galletas o al lado, digamos, eso puede ser, para darte una idea de qué podría ser un día almuerzo, sí. típico. Ujú. Sí. Y entonces ahí la proteína es realmente como lo que se va consiguiendo de todos los alimentos que van comiendo distintos, ¿cierto? Sí. Como con el germinado, con las nueces, con las semillitas, o sea, como que de todo ahí el cuerpo va asimilando como todos los nutrientes que necesitan. Sí. Ahí yo creo que también podríamos aclarar una cosa y es muy importante, y es que hay una frase que se dice mucho en nutrición y es que no es lo mismo lo que ingieres y a lo que asimilas. Sí. Entonces yo creo que hay como un concepto de sobrealimentación, o sea, como que tenemos que comer más de lo que realmente el cuerpo necesita, y es porque la mayoría de los cuerpos no tienen un sistema digestivo tan saludable como para digerir bien lo que están comiendo. Entonces, porque alguien podría pensar que ustedes están comiendo muy poquito, pero podría ser que el sistema digestivo está tan saludable que eso poco, entre comillas, que están comiendo, el cuerpo lo absorbe muy bien. También, claro. Sí, así es. Sí, sí. Y ahí yo creo que podríamos finalizar como con ese concepto madre que nos decías de la enzima digestiva, o sea, porque es como todos estos alimentos están vivos, el sistema digestivo también está funcionando bien, pero había ese concepto súper bonito que me gustaría que cerráramos con ese, que me parece muy importante, y es lo de esas enzimas digestivas. Ok, bueno, pues hay toda una ciencia y a mí me parece bien peculiar porque es una ciencia poco conocida, pero una ciencia muy establecida de que, digamos, los alimentos en su formato natural que viene en la naturaleza trae unas partículas químicas que la ciencia ha llamado enzimas, ¿verdad? Hay enzimas digestivas, hay enzimas inhibidoras, y lo que uno quiere un poco es maximizar el número de enzimas que uno puede obtener y reducir y comer alimentos que están como en su formato original, que llamarían en inglés whole foods, ¿no? Como enteros. Alimentos enteros que tienen todas sus enzimas digestivas con ellos mismos. Entonces, la enzima digestiva permite que el alimento se deshaga, se quiebre y se vuelva fácil de digerir.
si uno cocina algo, le mató sus enzimas digestivas y se demora más en podrirse, se demora más, o sea, eso es la pasteurización es parte de eso, ¿no? Ajá. Entonces, digamos que hay, digamos, la sociedad ha encontrado muchos beneficios de pasteurizar, de cocinar, de todo eso, pero hemos perdido ese gran beneficio de las enzimas digestivas, y entonces lo que crea es un desequilibrio en el cuerpo donde el páncreas necesita empezar a poner mucha energía. El hígado, todo el sistema digamos de digestión necesita empezar a poner mucha energía en crear enzimas digestivas para poder digerir esos alimentos. Muchas cosas no logran asimilarse, como tú bien dices, la alimentación pasa directa, la gente comiendo y comiendo y comiendo y todo pasando directo sin que nada se quede ahí, una flora intestinal que de pronto no está contribuyendo tampoco, sino que está creando unos deseos como mal ubicados, ¿no? Unos deseos de más azúcar, más carne, más harinas procesadas, ¿no? Eso es, o sea, y entonces, digamos, cuando está mucho más limpio el sistema y hay muchas más enzimas digestivas, esa asimilación es muy directa y como bien dices, no hay que comer tanto. No hay que comer tanto. Pues a nosotros igual nos gusta comer, comemos porciones grandes y como decía Eli, uno puede comer una porción grande de ensalada, sentirse muy satisfecho, pero no sentirse lleno y pesado y con sueño y necesito un café, sino sentirse muy satisfecho y listo para las actividades del día. Bueno chicos, esto es todo un mundo, yo creo que nos quedaríamos aquí hablando un montón de cosas porque a mí se me ocurría preguntar, pero ya otras cosas de estilo de vida, eso lo podríamos hablar de repente en otro momento porque le surgen a uno ideas de bueno, y en la naturaleza entonces todas esas cosas que uno tiene en la ciudad de, no sé, la crema dental, el desodorante, el champú, o sea, cómo solucionar esas cosas, o el estilo de vida, por ejemplo, con Saskia, que es tan bonito esa relación intuitiva que has creado de cuando ella quiere ir al baño, saber, o sea, es todo como un tema de expansión de la sí, como de expansión de la conciencia y del estilo de vida, pero yo creo que por ahora hoy ya tenemos como una idea general, una información muy bonita. Me gustaría que les contaran un poquito a las personas, bueno, qué es ECAGUA, cómo los pueden contactar a ustedes si alguien quiere, por ejemplo, venir acá, o de los o si hay algún arquitecto que, por ejemplo, siempre le ha encantado este tipo de arquitectura, pero cree que eso es en otro país y no acá, y que está en Colombia y quiere venir y colaborar, o alguien que en su vida se haya soñado tener una casa de estas y dice, wow, con estas personas de pronto puedo tener la casa de mis sueños. ¿Cómo es eso de vivir sin paredes? ¿Cómo los pueden contactar? Oh. Bueno, estamos aquí, estamos creando un Bamboo Village de casas escultóricas creadas de bambú de Ecuador y está como súper en el bosque, en la naturaleza, en las montañas, cerca de los ríos, y nos pueden contactar en nuestro Instagram aquí, o bueno, pueden ver también la página web, es ecagua.co. Entonces estamos muy en etapas iniciales, digamos, ya hemos establecido nuestro propio hogar y estamos construyendo un espacio que lo llamamos Casa Soná, ese es el nombre, digamos, antiguo de esa casa, que va a ser como un espacio de recibir como retiros y hospedar como grupos para procesos de transformación. Puede que tenga que ver con arquitectura en Guadua, puede que esos retiros tengan que ver con alimentación viva, ¿no? Digamos, distintos temas, y eso por ahí en el 2024 vemos que Casa Soná va a estar lista para esos eventos y estamos entonces a partir del 2024 expandiendo lo que van a ser espacios para vivir aquí, nuevas casas para personas que quieren vivir en el Valle de San Blas. Y en paralelo a todo eso, un laboratorio de creación en Guadua, muy de la mano de nuestro equipo de creación de estas estructuras, que también se va a hospedar allá en Casa Soná, cuando Casa Soná abra, para arquitectos, bioconstructores o simplemente entusiastas del bambú y de la guadua que quieran aprender más, que pueden venir y tener como una inmersión en el mundo de la guadua y del bambú. O sea, por ahí a partir del 2024 todos esos temas se abren. En este momento, pues, pueden venir a visitar. Bueno, entonces ya saben que los pueden
por ahí contactar y no, súper bonito. Muchísimas gracias por su tiempo. muchísimas Gracias a gracias. ustedes y gracias Y a todos. todas las personas Gracias que a se ustedes. conectaron, las que vayan a ver también la grabación. Bueno, ya, yo creo que no hay más preguntas por acá. No sé si tengan alguna pregunta. Igual si la tienen, nos la dejan ahí en los comentarios, que ya con la grabación ahí vamos viendo las preguntas y les respondemos. Sí. ¿Listo? Entonces, nada. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias, Sergio, por su tiempo. Son maravillosos, la verdad. Ay, gracias a Gracias ustedes, a están ustedes. maravillosos. Muchas gracias por Bien. crear este espacio y estas conversaciones tan interesantes. Muchas gracias. Bueno, Y por toda la labor que hacen ustedes con Casana, toda tu labor de tantos años, todo lo que tú haces también, de traer esta conciencia como a la luz, ¿no? De un grupo, pues la luz pública, por decir así. Así es, seguiremos trabajando en la conciencia. Muchas Bueno, gracias a gracias. todos. Vamos a Vamos a ver. finalizar. sí, chao. Chao. Chao.